Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Es verdad que una vez más estamos por este medio para comunicarnos con ustedes y exponerle la palabra del Señor. Una de las cosas que yo creo que uno debe entender es de Dios cuando lo estamos conociendo, es la bondad de Dios. Todos sabemos, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bondad, ¿verdad? Su amor mueve a la gracia y la gracia muestra la bondad de Dios. Dios es bueno. De eso podemos estar completamente seguros y además somos testigos, ¿verdad? De que Dios es bueno. Y todo lo que sale de la boca de Dios es de bien para nosotros. Fíjense que como dijo el profeta Jeremías, porque mis pensamientos son para vosotros pensamientos de bien y no de mal. Dios siempre quiere hacernos prosperar. Es más, cuando Dios dice en su palabra que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, esto es algo que es un don de parte de la bondad de Dios para con nosotros, en que sin aún conocerle nos da esa condición. Sal de la tierra y luz del mundo. Hay muchos pasajes. Yo podría extenderme aquí bastante citando, por ejemplo, Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si no escatimó a su Hijo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me entiendes? Sobran los textos bíblicos que pueden sustentar esta exposición de que Dios es bueno. Así que el título de esta tarde es La bondad de las órdenes divinas. Las órdenes divinas son directrices, ¿me entiendes? Directrices que deben servir como parámetros para que el hombre y la mujer de Dios se guíen. Parámetros que deben ser guardados celosamente por el que ama a Dios, como dice ya el Señor en Juan 14. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama, el que atesora mis mandamientos, el que se deleita en mi palabra. Una de las cosas que yo he visto en el Antiguo y el Nuevo Testamento es que todos estos hombres, por muy espirituales que sean, siempre siguen siendo hombres, pero también debilidades, sujetos a pasiones como Elías. Pero también han tenido momentos de down, ¿me entiendes? Momentos en que se sienten frustrados. ¿Por qué? Porque no ven una prosperidad en su labor profética. En el sentido de que lo que profetiza o lo que declara de parte de Dios, la gente no le hace caso. Le es indiferente. En el Antiguo Testamento veíamos que los profetas cuando hablaban, la mayoría, ¿qué hacían? Uno, no los escuchaban. Otro, bueno, los cuestionaban. Otros los criticaban. Otros los ponían presos y algunos los mataban. O sea, ese era el fin de los profetas, ¿no entiendes? ¿Se acuerdan cuando Saúl mató a aquellos creo que 70 profetas? O sea, ellos eran exterminados. ¿Por qué? Porque la palabra profética o la palabra que declara la verdad de Dios, que eso es claramente la profecía, el que es el mensajero de Dios para declarar su palabra, cuando es de Dios perturba. Y hay gente que no le cuadra. Por ejemplo, Herodes, cuando él no quería matar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque cuando hablaba sabía que su vida de infidelidad, de su vida promiscua sexual, de su promiscuidad sexual, estaba siendo cuestionado. Y él sabía que estaba siendo cuestionado y por eso tenía temor, porque sabía que Juan el Bautista decía la verdad. Entonces, nosotros cuando pasamos al Nuevo Testamento encontramos a la iglesia. Entonces dice, bueno, Dios dice así, las palabras que yo escribía en aquellas lajas de piedra, ¿verdad? No pudieron hacer el efecto que quería por la cuestión de la carne que había en el hombre, que no puede sujetarse a la ley, que es espiritual y que es vida. Entonces dijo él, bueno, yo no voy a escribir más en lajas de piedra, sino que la palabra se las escribiré en sus corazones. Amén. Y esto es algo que uno dice, wow, qué hermoso.
y los sellaré con mi Espíritu Santo para que tengan la garantía de que el que les testifica, que les susurra ahí en sus oídos, dice, ustedes tienen la garantía de parte de Dios con mi presencia de que van a permanecer y van a perseverar, pase lo que pase, hasta el fin de los días. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Como una garantía de como unas arras, vamos a decir así, de la herencia que hemos de recibir. Bueno, si este es el caso, entonces la iglesia debe tener una actitud diferente al pueblo de Israel. Nunca el mandamiento debe ser una pesada carga. Nunca. El mandamiento de Dios es bueno. El mandamiento de Dios es útil y el mandamiento de Dios es necesario. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, si no tuviese esa lámpara, yo tropezaría. Y lumbrera a mi camino. O sea, son los postes de luz que tu palabra me va señalando. Por eso le dije, los mandamientos que están, y estatutos y preceptos que están en su palabra, son como ¿cómo se llama? Los faroles en la autopista. Si apagan la autopista, ¿verdad? Y no tuviéramos que andar a pie, ¿cómo andaríamos? O sea, andaríamos como anda el ciego al medio del día, andaríamos a tientas. Así que la palabra de Dios es buena, Dios es bueno y buena es su palabra y es bien para nosotros y no puede ser gravosa. El Señor dijo así, mire, toda la serie que predicamos acerca de los imitadores, dice, nosotros hemos sido llamados a ser imitadores. Y como imitadores tenemos un modelo que es Cristo. Bueno, Cristo dijo así, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y él dijo también, Padre, así como tú me enviaste, yo los he enviado a ellos. De tal manera que ellos, o sea, nosotros, que hemos sido enviados por Cristo al mundo, cuando dijo, ir a ser discípulos a todas las naciones, o ir y predicar a todas las naciones haciendo discípulos, tenemos que entonces decir lo que él dijo también. O sea, repetir lo que él dijo. ¿Qué fue lo que él dijo? No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, los discípulos, nosotros, en este caso, la iglesia neotestamentaria, debería decir entonces, no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Señor. Amén. Pero resulta que no pasa así. ¿Por qué? Porque viene el Señor y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? O sea, esto no es allá hace 2000 años. Es que eso se ha seguido manifestando en todos estos 2 siglos que han pasado. Hoy día, inclusive, hoy día ha llegado a ser la iglesia tan permeada que ha llegado en algunos lugares a desconocer los mandamientos. Y yo digo esto con mucho peso en mi corazón, con mucho dolor, ¿verdad? Que muchas iglesias se centran solamente en el culto dominical. Y aquello es un espectáculo de luces, reflectores, ¿me entiendes? Juegos ¿cómo se llama? De internet, juegos de drones, juegos, o sea, algo que sea una sensación. Hermano, mire, eso no cambia vida. La obediencia a la palabra es la que transforma. No hay otra manera. Entonces, yo digo esto a mis amados pastores, ¿me entiendes? No centre su vida en el culto. No. Centre su vida en hacer la voluntad de Dios. Ahí sí usted va a ver prosperidad. Ok. Como un punto muy importante, está en Deuteronomio capítulo 10. El versículo 12 y 13. Lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fíjense, ¿no? Eso está allá en el Antiguo Testamento. Moisés relata de los hechos que Dios había manifestado a favor de este pueblo, sacándolo de la cautividad, llevándolo por el desierto,
pasándole por aflicciones, pero también proveyéndole el pan, haciendo que sus vestidos no se degradaran, que sus pies no se hincharan, que hubiese una nube en el día y una linterna o una luz, ¿verdad? En la noche, en fin. Ante todo ese favor de Dios, de los cuales ellos son testigos, Él le dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti en consecuencia? ¿Qué es lo que Dios pide en retribución, ¿verdad? En reciprocidad. ¿Qué es lo que pide? Bueno, aquí vemos 4 cositas rápidamente. 1, tener temor de Dios. Esta palabra tenemos que manejarla como una cirugía del cerebro, muy fina, cortarlo muy fino. Tener temor no es tener miedo, vuelvo y repito, no es tener miedo. Tener temor es tener seriedad o reverencia ante Dios y lo que Dios pueda hacer. ¿Me entiendes? Dios puede ponerle fin a nuestros días. Dios puede hacer lo que Él quiera. Yo estoy para tenerlo presente en mi mente. Téngalo presente en su mente, en todo lo que haga. Eso es tener temor de Dios. Porque ¿qué haría Dios en ese momento? Nosotros a veces somos muy volátiles a la hora de reaccionar. Podemos reaccionar de cualquier manera, de algo que ni lo hubiésemos pensado hacer. Pero cuando empezamos a calibrar nuestros impulsos y decir, Dios está presente conmigo. Amén. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, está presente. Entonces tiene que andar con cuidado. Tener temor de Dios es eso, tener respeto por Dios. 1, 2. Y fíjense en el 1. Bueno, eso es la iglesia, el pueblo escogido de Israel, pero nosotros, la iglesia, bueno, si para ellos era una orden, una demanda de parte de Dios, ¿cuánto no más para nosotros? Porque con ellos estaba Dios, pero con nosotros está en nosotros Dios, por medio del Espíritu. Primera de Juan 3:16, Corintios 3:16 dice, o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros y que no es vuestro. Segundo, que andes en sus caminos. O sea, nosotros no tenemos por qué andar en otras cosas. Dios dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras son nuestros caminos, o nuestros caminos son nuestras obras. ¿En qué debemos andar? Fíjense esto, yo cuando veo mi vida, yo no tengo otro andar sino el entorno de mi trabajo, de mi familia y mi iglesia. Esa es una triangulación que está ahí. Yo no tengo que andar metido en otras cosas con otra gente. Yo tengo que estar ocupado en lo que Dios me mandó a hacer. Eso es una demanda que cada uno debe tener. Señor, yo quiero andar en tus caminos. Eso es integridad. Tercero, que ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón. Pasión. Eso es santidad. Cuando yo le doy lugar, mire, cuando le doy lugar al ocio, es como una puerta así como esas puerticas pequeñas del baño, ¿me entiende? Que aunque pequeña, igual entra brisa. Y usted tiene que, aún esas puertas pequeñas, cerrarlas. Se cuelan. Porque el sucio, el salitre se cuela de alguna manera. El diablo es astuto porque el diablo es como una atmósfera que está alrededor de nosotros, nos rodea por todas partes. Él dice que el pecado nos asedia, quiere decir que por todas partes que nos metamos está ese asedio para tomar nuestras vidas y engañarnos, a cautivarnos, o sea, hacernos caer en cautividad, en prisiones de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hacernos inoperantes. Y cuarto, dice que guarde sus estatutos. Esta palabra es la que me gusta más en griego, que es la palabra tereo. La palabra tereo significa que atesores. ¿Sabe? Cuando yo pienso en estas cosas, tanto el mensaje de ayer como el mensaje de hoy, una y otra vez digo, wow, Señor, nos falta, ¿verdad? Nos falta, porque si Dios demandaba eso de su pueblo, también tiene que demandarlo de la iglesia. Por principio de continuidad, como somos de la descendencia de Jacob, como somos pueblo de Dios, por la fe de Abraham. Nosotros también la palabra, este principio en la palabra, aunque esté en el Antiguo Testamento, se aplica a nuestra vida perfectamente. Amén. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que tengamos respeto por Dios, que vivamos en integridad de vida, que vivamos en santidad de vida y que vivamos en fidelidad. 4 valores.
que forjan el carácter del ciudadano del reino de los cielos. En segundo lugar, aquí hay consecuencias. Óigame esta máxima, mire, no hay ninguna demanda de Dios que no propenda un beneficio. No hay. Hay un condicionado, 4 cosas que demanda Dios de ti. ¿Pero para qué? Para que seas prosperado. Amén. Porque si algo quiere, Dios no quiere tener hijos a la sombra. Dios quiere tener hijos que muestren la gloria suya en la tierra. ¿Me entiendes? Que anden en integridad, que no anden en vidas duales, que no anden en ambigüedad de vida, sino que muestren realmente que Dios es Dios sobre toda la tierra. Y que a quien Él quiere derrama de su gracia para hacerlo próspero. Las consecuencias, dice, para que seas prosperado. Allá en el Salmo 1, el salmista también dijo lo mismo del Salmo 1, del 1 al 3. Veamos para que vean. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está. Ahí está, un común denominador, tanto en el Salmo 1 como en Deuteronomio que leímos, que es 6. Es que el propósito del condicionado o la consecuencia de esa demanda de Dios es prosperarlo. Amén. Hay algo que hay que meternos en la mente. Dije el título del mensaje. Dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios lo que muestran es la bondad de Dios para con nosotros. Jesús dijo así, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque no mandó Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. O sea, no hay de parte de Dios nada, óigame iglesia, nada de juicio hoy. Hoy no hay juicio. El juicio es a las naciones, pero para los suyos es salvación y vida eterna. Para los suyos es que sean prosperados. Para los suyos es que sean luz del mundo. Para los suyos es que sean sal de la tierra. Para que los suyos sean lumbrera. Para que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. O sea, no hay nada que sea gravoso, sino para que nosotros mostremos la maravillosa gloria de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que nos desmontemos una estructura que venía en nuestras vidas hasta de orden genético. 1, camino de pecadores, en consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores. O sea, no andamos prestando nuestro oído al que va a hablar mal del hermano, o el que va a difamar de un vecino, o que va a hacer un chisme. Cállese la boca, no le preste atención a esa gente. Segundo, que no anda en camino. Vuelvo y repito, la palabra camino, la palabra obra, la palabra hechos, son un denominador común de decirlo de diferentes formas. Pero el asunto es que no anda en camino de pecadores. Nuestras vidas de pecadores terminaron aquel día donde la gracia se derramó en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Ahí nuestras vidas se bifurcaron. No seguimos la corriente del mundo, sino que Dios nos apartó, nos escogió, nos sacó del mundo para que no andemos más en camino de pecadores. Amén. Si esto es una realidad en su vida, entonces prepárese. Y el tercero es que no anda, ¿cómo se llama? Tijereteando a la gente. Tijereteando quiere decir volviendo los pedacitos con sus tijeras, ¿me entiendes? Con la lengua. Anda escarneciendo a su vecino, a su amigo, a su hermano, a su... No. Aborrezco eso. Ahora esto lo quito de mi vida porque necesito poner una estructura nueva. Ese pensamiento que tenía antes, no, ahora tengo una estructura nueva. ¿Cuál es la estructura nueva? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está.
Todo se centra, óigame bien, todo se centra en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ahí está. Amén. Ponga los ojos en la luz, ponga los ojos en la linterna. Si usted quiere caminar sin tropezar, bueno, prenda la luz y ponga los ojos donde la luz ilumina. Dice, ande por aquí. ¿Y qué es eso de ande por aquí? Bueno, haga eso. Tenga temor de Dios, ande en integridad de vida, ande en buenas obras, porque Dios preparó eso para sus escogidos para que anduviesen en ella. Amén. No sé, yo lo veo muy claro. Yo lo veo claro. Así el mundo está como los pichos ahorita que nadie le quiere tirar una recta a Miguel Cabrera. El mundo quiere buscar la manera de hacernos caer. Pero nadie podrá evitar, obviamente, nada ni nadie podrá evitar que los escogidos sean revestidos de gloria en aquel día. Amén. Nadie, olvídese eso. Y los escogidos tenemos que perseverar hasta el fin, Amén. hasta que nos doblen los dedos, hasta que nos quiten una oreja, hasta que nos lleven como los grupos talibanes ahorita allá en Afganistán, que nos torturen, que nos maten, hagan lo que hagan, Amén. hagan lo que hagan, no podrán quitarnos la fe que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestros corazones. No podrán, no podrán. Así que, hermanos, el tiempo se agota. Yo quisiera seguir hablando de todas estas cosas preciosas, pero recuerde estas palabras. Nada de lo que Dios demanda de sus hijos debe ser gravoso, sino que debemos verlo como una manifestación de la bondad de Dios para con nosotros, porque no quiere, óigame, Dios no quiere que sus hijos caigan otra vez en cautividad de pecado, para que el mundo no os engañe, ni Satanás, ni sus huestes os engañen. Entonces, cíñase a la palabra, así como Cristo respondió allá en en Mateo 4, cuando respondió a las tentaciones de Satanás, Él le respondió las 3 veces con palabra: escrito está y escrito está. Que el Señor les bendiga y añada pues aún más en esta palabra. Amén. Amén.